Buenas noches. Vamos a dar comienzo a un nuevo Ateneo del Consejo de Medicina Vascular. Hoy vamos a tener dos disertantes, la doctora María Cristina Zurrú y el doctor Jorge Casas. Así que vamos a dar comienzo a la primera presentación de avances en la reperfusión endovascular del ACE isquémico de la doctora María Cristina Zurrú. Cristina. Bueno, buenas noches. Gracias, Nacho, por la presentación. Y un poco la idea es mostrarles por qué surge la idea de la terapia endovascular, o sea, qué es lo que hace que nosotros hayamos ido a la terapia endovascular. Y lo primero que tiene que ver es con que a medida que se empiezan a usar los trombolíticos por vía intravenosa, se ve que estos no funcionan bien en aquellos pacientes que tienen una obstrucción proximal. Nosotros hablamos de obstrucción proximal, aquellos pacientes que tienen obstrucciones de la arteria basilar, de la carótida interna intracraneana o del primer segmento de la arteria cerebral media, de la cerebral posterior o de la cerebral anterior. Nosotros sabemos que si un paciente tiene una obstrucción a nivel de la carótida interna intracraneana, la chance de recanalización con terapia trombolítica sistémica no supera un 10%. Si lo tiene en la basilar, un 4%, y si lo tiene en el primer segmento de la arteria cerebral media, aproximadamente un 20%. La terapia trombolítica, digamos, si ustedes recuerdan, el trabajo del NINS, el de la trombolisis sistémica, se publica en el año 95, pero los primeros trabajos comienzan en el año 99 para la vía intraarterial. Inicialmente se usó la prouroquinasa, digamos que fue el PROAC2. Algunos estudios usaron ecos intravasculares como forma de recanalizar. Después vinieron lo que hoy se conocen como dispositivos de primera generación o MERCI o multimerci, que, digamos, tenían una forma similar a un sacacorcho. Como esto era muy lesivo cuando uno lo manejaba por vía endovascular, aparece la versión del multimerci, que es lo mismo, pero con una doble hélice que de alguna manera protegía al dispositivo. Ya más hacia el año 2009 aparecen lo que se llaman dispositivos de tromboaspiración, cuyo patrón es el penumbra, y probablemente hasta ese momento no había una clara indicación o no había trabajos que demostraran una eficacia importante de los dispositivos intraarteriales, y aproximadamente hacia el año 2012-2013 empiezan a usarse este tipo de dispositivos que se conocen como stent retriever. Probablemente el hito que marca el posicionamiento de la terapia endovascular ocurre en octubre del 2014 con la publicación de este estudio, que es el estudio Mr. Clean. Es un estudio holandés que es el primero que muestra la eficacia del uso de la terapia endovascular usando fundamentalmente este tipo de stent o stent retriever más que otros dispositivos como el penumbra o el multimerci. Y a partir de ahí, digamos, de esa publicación, empiezan a surgir una serie de trabajos hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es que tenemos dos ventanas de trombolisis sistémica de 3 y 4 horas y media y dos ventanas de trombectomía mecánica, una hasta las 6 horas y otra hasta las 24 horas. Si uno tuviera que decir cuáles fueron los hitos que permitieron hacer que hoy la trombectomía tenga una indicación clase 1A en todas las guías, tiene que ver fundamentalmente con dispositivos mucho más amigables. Todos los estudios que se hicieron comparando MERCI, multimerci con los stent retriever mostraron que los stent tenían mayor grado de recanalización, menor tasa de complicaciones y menor incidencia de sangrado periprocedimiento. Otro tema tuvo que ver con las imágenes y tiene que ver con seleccionar mejor a los pacientes en función de la circulación colateral, y esto es algo que cada vez es más importante y probablemente sean las líneas de investigación a futuro para estos pacientes, y también estudiar precozmente el estudio vascular, o sea, dejar de solamente ver el cerebro, sino que ver también en los pacientes en el estudio inicial si tenían o no una obstrucción proximal. Todos estos trabajos, si ustedes ven la fecha, fueron publicados todos en el New England Journal of Medicine entre el año 2015 y fueron
la primera tanda de trabajos, el Mr. Clean, el STEM-IA, el Escape, el Swiss Brain y el Rebacás, que es un estudio español, donde lo que concretamente ocurría en estos estudios es que la gran mayoría de los pacientes, el 78%, había sido tratado previamente con RTPA. Y esto tiene que ver con toda una teoría que el uso del trombolítico primero hace que la extracción del coágulo sea mucho más fácil cuando uno lo va a hacer con un dispositivo mecánico, que más del 75% usaron stent retriever como dispositivo, más que el Penumbra o en algún muy extraño caso se usó el Mercy, que todos determinaron un nivel de revascularización usando el TISI, que es una escala específicamente para cerebro, diciendo que, digamos, los pacientes tenían que tener un TISI mayor al 2B, esto quiere decir una recanalización completa del territorio amenazado, algo más lenta que del lado sano, o una recanalización completa en igual velocidad que el lado sano, y esto es lo que se conoce como TISI-3, ¿sí? Y algo que es importante, que era el tiempo, que todas las reperfusiones de esta primera tanda se hicieron en general en menos de los 355 minutos, que es bastante menos que lo que tenían los estudios previos. Como todo en medicina, los viejos quedaron del lado de afuera en esta primera tanda y la gran mayoría de los pacientes tenían promedio de edad de 67, 68 años, o sea que hasta esta primera tanda no había mucha información de qué pasaba, digamos, con los de más de 80. Todos tenían menos de 80 años de los enrolados en los estudios. Una cosa importante que hoy nosotros lo usamos como un marcador clínico es que todos tenían un NIH mayor a 16 puntos. Esto quiere decir que cuando uno tiene un NIH de más de 10 puntos, tiene que ponerse en su cabeza que posiblemente ese paciente pueda tener una obstrucción proximal. Es muy raro que alguien con una NIH menor de 10 puntos tenga una obstrucción proximal, excepto que tenga una fantástica circulación colateral precoz, ¿sí? Y también los cambios tomográficos fueron bastante conservadores y lo que solicitaban era que los pacientes tuvieran un aspect mayor a 7, o sea, que tuvieran menos de un 33% del territorio de la cerebral media comprometido con signos precoces de isquemia. También sabemos que a mayor tiempo que uno emplea hasta la punción inguinal o mayor tiempo a la recanalización, el grado de secuela va a ser claramente mayor. Y un poco hablar de lo que hoy es un poco la vedette para poder decir qué es lo que uno va a hacer con la trombectomía mecánica, que es la circulación colateral. La circulación colateral, ¿qué es lo que permite? Nosotros sabemos que cuando se produce un área de isquemia, hay un área central en la cual se produce un daño isquémico irreversible con edema citotóxico y con ruptura de las barreras neuronales. Y, digamos, hay una zona periférica de penumbra que se conoce como una zona muy hipoperfundida, pero que si uno restablece rápidamente la circulación por algún método, no va a pasar a engrosar el área de infarto. La circulación colateral lo que va a hacer es mantener un cierto flujo al área de penumbra, disminuir un crecimiento acelerado del infarto y, por otro lado, esto va a disminuir la chance de transformación hemorrágica. De hecho, estos nuevos estudios muestran tasas de transformación hemorrágica bastante inferiores a lo que ocurría con los primeros dispositivos y teóricamente aumenta la ventana terapéutica. ¿Y qué va a hacer con respecto al coágulo o al trombo establecido? Fundamentalmente en el caso de que se haya usado RTPA, que llegue algo de RTPA al trombo más precozmente y por ende va a aumentar la tasa de recanalización y disminuir la reoclusión. Esto es cómo fueron evolucionando los trabajos de circulación colateral a nivel de PubMed. Y si ustedes ven, hasta el año 2008 había una pequeña tasa de trabajos que era por debajo de los 150 trabajos y a partir del año 2008 empiezan a haber publicaciones y hoy por hoy se cree que están entre 600 y 700 publicaciones por año relacionadas a la circulación colateral en el estrobo agudo. Y lo que fundamentalmente toman es un grupo de buen pronóstico, que son aquellos pacientes que tienen una muy buena circulación colateral,
y que tienen un core de infarto relativamente pequeño, ya sea por tomografía o por resonancia magnética. Esto es lo que yo les decía, si nosotros miramos distintas obstrucciones proximales y tratamos de ver el NIH promedio, vamos a ver que si uno habla de la carótida interna intracraniana, estamos hablando de pacientes que están entre 15 y 20 de score de NIH. Cuando ya estamos en M1, estamos más cercanos hacia los 15. En M2, que todavía es un territorio que eventualmente en determinadas circunstancias se puede rescatar, estamos más cercanos a los 15 puntos. Y cuando ya nos vamos a regiones más distales, M3 o M4, estamos que en alrededor de los 10 puntos. Obviamente que se lleva las palmas es la arteria basilar, donde en general los pacientes tienen más de 20 puntos de escala de NIH. Y cuando no hay una oclusión proximal, en general lo que nosotros vemos es que el score está por debajo de los 10 puntos. Esta es la circulación cerebral perfecta, la que todos estudiamos en anatomía, y fundamentalmente nosotros, ¿dónde podemos actuar? En lo amarillo, en lo que es la carótida interna intracraniana, lo que es el primer segmento de la cerebral posterior, o P1, antes de la salida de la comunicante posterior. Podemos eventualmente hacer una trombectomía en A1, en M1, digamos, y obviamente en la arteria basilar. Si ustedes ven las guías internacionales, no establecen claramente una recomendación para el territorio posterior, pero esto tiene que ver con la frecuencia. Es mucho más común encontrar una obstrucción en la carótida interna intracraniana o en M1 que en la arteria basilar. Ahora bien, este polígono perfecto cerrado lo tiene el 20% de la población. La gran mayoría no tiene este polígono. Entonces, obviamente, si uno tiene un paciente que tiene una obstrucción de la carótida interna intracraniana y no tiene el segmento A1 o es hipoplásico, ¿sí?, y no tiene una comunicante posterior, ese paciente va a estar en problemas, porque su circulación colateral solamente va a poder llegar por la red vial o a través de la arteria oftálmica, ¿sí? Esto es lo que hace que algunos pacientes toleren muchísimo más una obstrucción arterial aguda. ¿Cómo yo mido la circulación colateral? Por cualquiera de estos métodos, por angiografía, por tomografía o por resonancia magnética. Por angiografía, lo que yo puedo ver en este caso, por ejemplo, que tengo una obstrucción en el primer segmento de la arteria cerebral media derecha, que empieza a aparecer en secuencias sucesivas algo de circulación colateral en la parte superior, y fíjense que cuando uno ya lo ve más tardíamente, toda esta zona vascular empieza a tener circulación colateral. De hecho, la Sociedad Americana de Neuroradiología establece distintos grados de circulación colateral, que es el grado 0, donde no hay circulación colateral visible, el grado 1 hay una lenta circulación colateral hacia la periferia del área de isquemia, el grado 2, esa circulación colateral se establece más rápidamente, en el grado 3 hay una colateralidad lenta, pero que completa toda la zona isquémica desde el punto de vista angiográfico, y el grado 4 es una circulación colateral completa. Si nosotros miramos en este estudio, que es el EndoStroke, que lo que hizo fue tratar de ver cómo le iba a los pacientes en función de su grado de circulación colateral, y que fue publicado en el año 2015, lo que se puede ver es que a mayor número de colaterales, mejor fue la evolución clínica medida por un ranking que en el caso de todo lo que es trombectomía mecánica, nosotros hablamos de un ranking de 0 a 2, y también vemos que los pacientes tuvieron mayor tasa de recanalización cuando tuvieron un buen sistema de colaterales. Y si vemos el tamaño final del infarto, lo que vamos a ver que los pacientes que tuvieron un infarto que fuera mayor de los 2/3 del territorio de la cerebral media fueron aquellos pacientes que tuvieron, este grupo de acá, peor nivel de circulación colateral, mientras que aquellos que tenían una buena circulación colateral, solamente el 10% tuvo un infarto que excediera 1/3 del territorio de la cerebral media. Entonces, lo que nosotros podemos decir que la presencia de esta circulación colateral ha sido un factor
pronóstico, digamos, de evolución, tanto sea en aquellos pacientes que fueron recanalizados dentro de las 3 horas o aquellos que fueron recanalizados en la ventana hasta las 6 horas. ¿Y cómo uno lo mira esto en una tomografía? Fundamentalmente lo que nosotros hacemos es lo que se llaman cortes MIP y hacemos una secuencia. Si ustedes ven, esto es una multifase, fase 1, 2 y 3, porque vamos cortando de a 1 segundo las imágenes, y en este caso tenemos un paciente que tiene buena circulación colateral, que tiene una obstrucción en el primer segmento de la arteria cerebral media izquierda, pero nosotros vemos que ya en la primera, segunda y tercera fase empieza a aparecer circulación colateral. Acá vemos que aparece menos cantidad de vasos colaterales y en el caso de abajo vemos un paciente con una pésima circulación colateral. Este paciente probablemente, aunque nosotros hagamos la trombectomía mecánica, su evolución no vaya a ser tan buena. Esto es como en un paciente, digamos, del hospital, donde vemos que prácticamente había un signo de arteria cerebral media, y lo que vemos es que este paciente empieza a tener una circulación colateral relativamente buena, y en la tomografía nosotros no vemos cambios precoces. Mientras que este otro paciente tiene sí una gran ausencia de circulación colateral, digamos, en la tomografía de ingreso. Entonces, ¿qué sabemos? Que a peor circulación colateral, el NIH final va a ser mayor y el volumen de infarto medido en la difusión también. Ahora bien, supónganse que yo tengo 2 pacientes distintos, lo recanalizo igual tiempo y uno tiene buena o mala circulación colateral, el ranking final va a ser mejor en aquellos pacientes que tengan una buena circulación colateral. ¿Cómo lo miro en resonancia? En la secuencia FLAIR. Lo que yo tengo que ver es que esos pacientes en el área de isquemia empiezan a tener en un FLAIR precoz tomado en la resonancia en la fase hiperaguda, empieza a aparecer estructuras vasculares. Fundamentalmente lo que vamos a ver que cuanto más proximal es la obstrucción, mayor cantidad de colaterales uno va a ver que va a aparecer hacia el área isquémica. Y fundamentalmente en la parte superior lo que nosotros vemos es un paciente que tiene algunos cambios isquémicos ya en la secuencia de difusión, que tiene una hipoperfusión muy marcada, medida por el tiempo de tránsito medio del gadolíneo, que prácticamente en el FLAIR precoz no se ven vasos y que termina teniendo un infarto que prácticamente dibuja todo lo que se veía en la secuencia precoz de difusión. Mientras que en el lado de abajo tenemos un paciente que tiene menos cambios isquémicos instalados en la difusión aguda, un área también muy extensa de hipoperfusión, pero empiezan a aparecer algunas estructuras vasculares y el volumen final de infarto es menor. Ahora bien, ¿qué se pensaba hasta no hace mucho tiempo? Que la circulación colateral iba a depender únicamente de la anatomía de cada paciente y que los pacientes que tenían obstrucciones crónicas iban a generar mejor circulación colateral. Esto se sabe que hoy no es tan así. En estudios en humanos lo que se sabe es que cuando se produce una obstrucción, se produce una gran circulación de colaterales que cuando esa obstrucción se resuelve, ya sea por la trombectomía mecánica o por una trombolisis sistémica, ese flujo de colaterales retrograda y desaparece. Y esto se debe fundamentalmente a la activación de mecanorreceptores, porque el trombo lo que produce es un estrés parietal, la activación de estos mecanorreceptores, fundamentalmente el efingosina 1 y el fosfato 1, y esto lo que va a llevar es que esta activación de estos mecanorreceptores van a ser toda una activación a nivel endotelial, mediado por las quinasas, por la liberación de óxido nítrico, una vasodilatación y un aumento de la circulación colateral. Y esto es lo que hace que 2 pacientes se comporten distintos, probablemente de acuerdo a cuánto nivel de presión parietal se genere en el desarrollo de circulación colateral. Esto hoy se sabe que en el humano ocurre. Lo que todavía no se sabe y se está investigando es si también nosotros tenemos expresiones genéticas, ¿sí? Digamos, en
el modelo de isquemia cerebral son los ratones, y digamos, lo que se sabe es que hay un que establece la circulación colateral, que es el RABEP2, y que los ratones que no tienen mutaciones de ese gen tienen una mayor circulación colateral, como ustedes pueden ver acá, versus otro gráfico de circulación colateral, y que probablemente si nosotros lográramos entender que en el humano existe una colaterogénesis, digamos, determinada genéticamente, puede hacer que determinados pacientes tengan aún una ventana mayor. Estos son algunos de los genes que se han mapeado, pero todo esto por ahora es a nivel meramente experimental. Entonces, ¿por qué traigo aparejado esto? Porque en la experimentación animal, en los ratones, estos son todos los cambios que se producen en el área de penumbra isquémica. Se produce disfunción mitocondrial, daño mediado por excitotoxicidad, digamos, la producción de daño microvascular, la generación de óxido nítrico, y los biólogos decían que los ratones duraban mucho más en el tiempo de isquemia, que eso debía verse en el humano también. Bueno, recién hace 2 años pudimos ver que algunos pacientes se comportaban parecido a los ratones y tenían alguna ventana de isquemia mayor. Y fundamentalmente son 2 estudios, uno presentado en mayo del 2017, que fue el estudio Down, que el estudio lo que hace es establece un mismatch no usando la perfusión, sino lo que dice, si yo tengo un paciente que tiene una clínica severa, y esto significa tener más de 10 puntos en la escala de NIH, y digamos, tiene un core de infarto medido en la difusión que es muy pequeño, este paciente probablemente, digamos, tenga beneficio y tenga algún sistema que le permite que su infarto no se agrande tan rápidamente. Este estudio se publica en el mes de mayo, y paralelamente el NIH estaba haciendo otro estudio, que es este que está acá abajo, que es el Diffuse-3, y cuando ven los resultados del Down dicen, miremos nuestra base de datos. Entonces, cuando miran la base de datos se dan cuenta que con una ventana, que en este caso era 24 horas y en este entre 6 y 16 horas, también el resultado era positivo. Pero en este caso, el mismatch que usaron era entre difusión-perfusión. El Down, digamos, muestra que todos los pacientes se benefician, pero lo que muestra es que, digamos, cuando uno lo hace entre las 6 y las 12 horas, el beneficio es mayor que cuando lo hace entre las 12 y las 24 horas, en cuanto a mejoría clínica. Tiene un NNT muy bajo de 2.8, digamos, lo cual muestra que siguiendo determinados criterios es efectivo, y ellos establecen 3 grupos de tratamiento. Fundamentalmente son pacientes de más de 18 años, casi no hay literatura en edad pediátrica de trombectomía mecánica, no hay nada por debajo de los 3 años, hay series cortas entre los 3 y los 18 años. Tienen que tener un ranking previo 0-1, o sea, tienen que ser pacientes que no tengan una discapacidad previa, que tengan una obstrucción en la carótida interna intracraneana o en el primer segmento de la arteria cerebral media, es lo que tomaron como parámetro, y no tenían que tener un volumen de infarto mayor a 1/3 del territorio de la cerebral media, ¿sí? Y en función de ellos establecen 3 grupos. Un grupo A, que eran de más de 80 años, o sea, empiezan a considerar a los viejos, con NIH mayor a 10 puntos y un volumen de infarto menor a 21 mililitros. Un grupo B, que tenían menos de 80 años, más de 10 puntos de NIH y un volumen de infarto menor a 31 mililitros, y el grupo C, que eran menores de 80 años, tenían más de 20 puntos de NIH, o sea, un compromiso clínico más que importante, y un volumen entre 31 y 51 mililitros. Si uno lo mira, esto es beneficio de la trombectomía mecánica, los 3 grupos tuvieron beneficio, no hubo diferencias importantes entre hombres y mujeres,
tampoco entre edad menor y mayor de 80 años, digamos, y fundamentalmente tampoco en los que entraron entre 10 y 17 de NIH o los que tenían más de 17 de NIH, ¿sí? El Diffuse, ¿qué hizo? Usó un software que se llama Rapid, que la ventaja que tiene es que se puede hacer en el celular y en una tablet, pero todo equipo de imágenes puede calcular un mismatch difusión-perfusión. Y fundamentalmente lo que ellos dicen, bueno, tengo que tener un área de penumbra mayor a 15 mililitros, un volumen de infarto menor a 71 mililitros, no establecen ningún parámetro clínico y tengo que tener un rango mayor de 1.8 entre difusión-perfusión. En función de eso, muestran mejoría de aquellos pacientes que fueron tratados por terapia endovascular después de las 6 horas versus los que solamente tuvieron aspirina y observación clínica. En este caso, lo que se vio, y es difícil de explicar para los investigadores, que los pacientes que entraron más tardíamente, después de las 12 horas, les fue mejor que a los que entraron hasta las 9 horas. O un sesgo de selección. Que, digamos, tampoco hubo diferencias en relación al score de NIH, a la edad o a la presencia de más o menos de 8 de score de Aspect. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que en la ventana de 6 horas, fundamentalmente el haber usado trombolíticos parecía ser algo bueno si uno lo había podido usar hasta las 4 horas y media. Acá hay otro estudio que es el STEN con TNK, que digamos lo que fundamentalmente mostró es que aquellos que fueron tratados con tenecteplase en lugar de RTPA tuvieron mayor nivel de recanalización. No hubo diferencias en relación al score clínico estadísticamente significativas, pero sí tuvieron una mayor tasa de recanalización. En nuestro país está aprobado por ANMAT, pero no está disponible el TNK. Esto es lo que dicen las guías. Las guías hablan de una recomendación clase 1A hasta las 16 horas y clase 1B a partir de las 16 a las 24 horas, porque toman que solamente son los del Down. Lo que dicen es que no hay, por existir la trombectomía mecánica, dejar de dar el Actilice si es que el paciente está dentro de la ventana de las 4 horas y media, y fundamentalmente mostrarles rápidamente un par de casos clínicos. Esta era una mujer de 86 años que consulta por 1 hora 20 minutos, previamente autoválida, hipertensa, dislipémica, entra con un NIH de 17 puntos, con un adecuado control de la presión arterial. Se hace esta primera tomografía que muestra un signo de arteria cerebral media hiperdensa del lado izquierdo y prácticamente no tenía cambios en el parénquima. Esta paciente no ingresó al central, ingresó a San Justo, ingresó con un NIH de 17 puntos, con 2 horas de evolución. En San Justo se hizo la trombolisis sistémica en forma completa y se derivó en ambulancia a menos de 1 hora al central. Ahí entró con 13 puntos y se realizó la trombectomía mecánica con 4 horas 10 minutos. Probablemente este sea el futuro de la trombectomía mecánica. No tantos centros que hagan trombectomía mecánica, sino centros que puedan tener una derivación primaria. Esta es la secuencia angiográfica de la trombectomía, donde ustedes ven un buen nivel de recanalización, y en cuanto a lo que es la evolución clínica, pasamos de 17 al ingreso, 13 post-RTPA, 10 post-trombectomía mecánica y 2 al egreso sanatorial, donde tenía, digamos, esta secuela isquémica parchada que había, digamos, salvado la vía motora. Y esta es otro paciente, 60 años de edad, 12 horas de evolución, o sea, ya entraba directamente para trombectomía mecánica, antecedente de hipertensión, dislipémica, enfermedad coronaria, 12 puntos de score de NIH. Esta es el infarto en difusión, no era un infarto muy grande. Acá lo ven con su correlación en el ADC.
lo que hicimos fue una volumetría de infarto, que es lo que vemos nosotros acá. El volumen de infarto era menor a 20 mililitros, con esta obstrucción proximal en la resonancia. Lo que se hizo fue una trombectomía mecánica con un buen nivel de reperfusión. Nos llegó a un TISI 2B y el NIH de egreso fue de 2 puntos. Gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo te quiero hacer una pregunta. O sea, vos hoy en día, si tú tenés un paciente que está en una ventana limítrofe y vos, para hacer trombectomía mecánica, vos tenés un paciente con 16 horas de evolución, ¿no? Y vos decís, bueno, yo le puedo hacer trombectomía mecánica por el down hasta 24 horas. Y vos no ves circulación colateral. ¿Le harías el procedimiento igual si lo tenés que derivar? ¿O no teniendo circulación colateral, el beneficio es muy marginal? Si el paciente no tiene circulación colateral y yo estoy en una ventana para el down, yo sé que ese paciente en 48 horas yo lo voy a estar discutiendo para craniectomía descompresiva, porque va a ser un infarto hemisférico con desplazamiento de línea media casi seguro. Entonces, en ese caso lo que uno tiene que saber son las expectativas que le plantea la familia, ¿sí? En el sentido de que el señor tiene una probabilidad pretratamiento de no quedar con estos cambios que nosotros vemos acá, o sea, pacientes que realmente retrogradan mucho su severidad clínica. O sea, uno le va a decir, mire, nosotros vamos a tratar de que no termine de infartar todo, pero sabemos que no tiene mucho resto. Yo creo que en un paciente joven sin comorbilidades yo se lo haría, pero con reservas de que no es el mejor candidato. Y ahora te la pregunto al revés. Vos estás en el límite de la ventana. O sea, 24 horas. Estás en 22 horas, 23 horas, tenés que derivar un paciente, ¿no? Porque no todos los centros tienen esto, y tenés un paciente joven con buena colateralidad. ¿Vos indicarías un procedimiento de endovascular más allá de las 24 horas en algún caso, en algún paciente? O sea, alguien tiene que tomar una decisión y dice, mira, estoy en el límite, pero tengo un paciente de 50 años y en la tomografía tiene buena colateralidad. ¿Extenderías en la práctica clínica la ventana en algún momento? El tema es que el armado de toda esta parafernaria con endovascular es de 40 minutos, ¿sí? Tiene que estar el anestesista, tiene que estar la sala, no se hace en cualquier angiógrafo, tiene todo un armado, ¿sí? Más el traslado viniendo del otro centro, suponiendo que no nos haya entrado a nosotros. Con lo cual, todo lo que uno haga hoy por detrás de las 24 horas, o sea, 24 más, es off-label. No hay evidencia hasta el día de hoy, ¿sí? Sí se está viendo a través de ver cómo medir en estos pacientes que tienen la activación de estos mecanorreceptores y que generan una gran circulación colateral precoz, qué parámetro, qué biomarcador yo puedo tomar de decir que este paciente me va a desarrollar una buena circulación colateral. No obstante, fuera de toda recomendación y fuera de toda guía, digamos, si uno tuviera un paciente muy joven, que me llega 25 horas, que tiene un infarto que en realidad es menor a 21 mililitros, y yo veo en la imagen inicial, en el primer disparo angiográfico, un score de colaterales 3 o 4, creo que me tiro a la pileta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, digamos, ese paciente quizá lo pueda dejar sin foco. Si yo solamente voy a depender de su circulación colateral, va a estar muy inestable por muchas cosas, porque su presión oscile, por determinadas cosas que, digamos, no voy a poder manejar. Pero es la excepción y no es lo que uno baja como norma a nivel hospitalario. Y generalmente cuando se toman esas decisiones, la toma el más viejo del equipo. La última pregunta. ¿La etiología del evento te cambia en algo la conducta? Yo no miro la etiología que tiene, digamos. En general, estos pacientes
o tienen enfermedad de gran arteria o tienen cardioembolia. Las lagunas no suman tanto en IH de ingresos, ¿sí? La cardioembolia es lo que mejor anda, el trombo rojo se saca muy fácilmente. Digamos, el problema que tenemos nosotros son aquellos que tienen enfermedad arterial, aquellos que lo que me desprendieron es un pedazo de placa con calcio, colesterol, o lo que es peor, que donde se desprendió esa placa, tienen ateromatosis intracraniana proximal. ¿Por qué? Porque ahí cuando uno retira, digamos, no queda algo tan prolijo, y de hecho algunas veces hemos tenido que dejar el stent para evitar la reoclusión. Me ocurren 2 o 3, 4 preguntas más que te puedo hacer, pero estamos en tiempo y entonces la verdad que te quiero agradecer, muy bueno, y le quiero dar paso al doctor Jorge Casas. El doctor Jorge Casas es el jefe de Ecodoppler del Hospital Español de Bahía Blanca y vino hasta la ciudad de Buenos Aires con un clima hermoso en el día de hoy, especialmente a dar esta charla de etiologías menos habitual de aneurisma de aorta. Así que Jorge, la verdad que muchísimas gracias. Buenísimo. Y muchas gracias por venir. No, por favor. Bueno, saltamos a otro territorio arterial y voy a compactar en poquitos minutos un caso que me parece que puede dejar enseñanza. Comienzo con la paciente. Es una mujer de 72 años que vi en septiembre del 2016. Me la deriva a su médica clínica para evaluación por el hallazgo de una dilatación de aorta torácica descendente y abdominal, hallazgo en ecografía por estudio clínico, y aparece el hallazgo de una dilatación de la aorta. Una señora hipotiroidea, obesa, dislipémica, sedentaria, con asma bronquial y con el dato de arteritis célula gigante, hecho en el año 2006, biopsia de arteria temporal, esteroides durante 2 años, y luego quedó totalmente asintomática hasta la fecha en que la veo, 8 años después de haber terminado los esteroides. En la tomografía que me trae la paciente, es una tomografía de aorta abdominal, y los diámetros que se observan es la torácica descendente en su sector supradiafragmático 40 milímetros, la aorta abdominal a nivel suprarrenal 33.7 milímetros y a nivel infrarrenal 28.5 milímetros, es decir, estaba dilatada en rango de aneurisma, sobre todo a nivel suprarrenal, pero digamos no con necesidad quirúrgica. Le propuse a la paciente y a su médica reevaluarla, era el primer estudio de estas características, en 6 meses, para ver cómo estaba y cuál era la velocidad de progresión, y en ese estudio por ahí también chequear la parte torácica ascendente, que no teníamos ninguna información. La señora estaba en excelente estado general, normotensa, 34 de índice de masa corporal, una muy discreta anemia, 9.700 blancos, glucemia levemente elevada, 65 de eritro, como único dato a tener en cuenta en una persona que no tenía ningún signo clínico de actividad de enfermedad. Electrocardiograma sin datos que llamen la atención, y quedó en plan de hacerse una nueva tomografía 6 meses posteriores a la anterior. En el mientras le hice un ecocardiograma, no había ningún ecocardiograma previo, como de paso para tener un poco de idea de cómo estaba su aorta ascendente. La ventana no era buena, pero diámetros normales, espesores normales, y dato de la aorta ascendente a nivel de la porción tubular, 49 milímetros. Como ven, la ventana no es buena, pero se puede ver que está dilatada. El callado y la torácica descendente, 30 milímetros como máximo. La aorta abdominal, lo máximo que medí como diámetro transverso, 39 milímetros. Siempre el recordatorio de cuando venga un ecocardio, como ven, este es el traductor sectorial, siempre en todos los pacientes, especialmente arriba de 65, ni hablar tabaquista, aunque venga por un ecocardio, siempre mirar la aorta abdominal porque se ve muy bien y es una forma de hacer un cribado oportunista y detectar aneurisma de aorta abdominal. Bueno, quedó la señora absolutamente asintomática y en plan de hacerse la tomografía 6 meses posteriores a la anterior. La trae, se ve en esta reconstrucción que está dilatada la ascendente, la torácica descendente, la abdominal está difusamente dilatada, y los valores son la ascendente 22 milímetros a nivel del anillo, 28 milímetros a nivel de la porción sinusal, 31 a nivel de la unión senotubular, y la porción tubular, que la veíamos con 49 milímetros en un eco con
no buena resolución espacial, acá la vemos de 55.6 milímetros. El Callado 33 milímetros y la torácica descendente a nivel supradiafragmático de 42 milímetros se fue a 51.6, esto es 7 meses después. La aorta abdominal suprarrenal de 33 se fue a 37 y la infrarrenal no tuvo cambios. Con lo cual, esta es la información que tenemos, es muy relevante, llama la atención la velocidad de crecimiento en poco tiempo y el hallazgo y la reconfirmación de un diámetro ya electivamente quirúrgico a nivel de la aorta ascendente. El planteo clínico que hice con su médica clínica, con su reumatóloga, fue básicamente deténganme si voy un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero el planteo, el diagnóstico fue que es una dilatación de aorta tóraca abdominal en un paciente con un antecedente de artritis de célula gigante. El tema de la dilatación progresiva, la aorta torácica descendente subió casi 10 milímetros en 6-7 meses aproximadamente, y un diámetro absoluto de aorta ascendente con indicación quirúrgica más de 55 milímetros en una paciente que no tenía antecedentes familiares de disección ni nada. Entonces, bueno, este era el escenario diagnóstico que evaluamos y nos planteamos como conductas algunas cosas. Me interesaría saber lo que ustedes opinan. Nosotros nos planteamos, bueno, ¿qué tenemos que ir? Directamente a un tratamiento intervencionista porque ya estamos en diámetros quirúrgicos, eso era algo que teníamos en claro, pero nos preguntábamos en una entidad o con el antecedente de la artritis de célula gigante no habitual o en el cual no teníamos experiencia, si el tratamiento intervencionista tenía que ser con premura por la enfermedad o todo lo contrario, quizá por las características de la enfermedad hacía falta algún tipo de evaluación, como por ejemplo valorar el componente inflamatorio y el estado activo de la enfermedad, pues quizá eso pueda contribuir negativamente al acto quirúrgico que estamos pensando. Entonces, bueno, ese es el razonamiento inicial. No sé si ustedes opinan algo al respecto, si están de acuerdo por una postura, por la otra. Evaluar la vasculitis, es decir, evaluar el estado de actividad inflamatoria de la enfermedad. Evaluar primero el estado de la vasculitis antes de hacer cualquier intervención por vía endovascular. Perfecto, entendiendo que operar en estado de inflamación activa no va a ser sería peor. la mejor idea. Perfecto. ¿Alguien? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay que evaluar el estado de inflamación. No creo que, o sea, en realidad uno podría ver esto de dos formas, para mí de dos formas distintas la indicación. Una es, tiene una aorta ascendente con indicación quirúrgica por diámetro y por progresión, y tiene una aorta torácica, que es lo que a mí más descendente, que a mí es lo que más me preocupa, que es otra indicación que no es absoluta por el diámetro absoluto, sino por el rápido crecimiento. Exacto. Casi 1 centímetro en 6 meses. Eso es rápido crecimiento, y eso, por más que no tenga una indicación por el diámetro absoluto, tiene una indicación por rápida progresión. Por la evolutividad. Entonces, las indicaciones son dos. Entonces, el problema es el siguiente. La aorta torácica, la aorta ascendente no la puedo resolver en vía endovascular. O sea, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y la aorta descendente, que la puedo tratar en forma endovascular, lo que sabemos de las arteritis de células gigantes, igual que el Takayasu, es que si vos vas a anclar una prótesis en una arteria que está inflamada, o sea, probablemente esa pared sea friable y el proceso de remodelado de la arteria se perpetúe más allá del momento en que vos estás anclando la endoprótesis. Entonces, lo que te va a pasar es probablemente que esa actividad inflamatoria, vos tengas una arteria inflamada, pones la endoprótesis, la aorta se siga dilatando y después vas a tener un leak y vas a necesitar nuevos procedimientos. Perfecto. Entonces, yo lo que haría es, yo le pediría un ERIT, una PCR, si tuviese la posibilidad le haría un PET para ver si capta a nivel de la aorta y no capta la aorta, la trataría muy agresivamente y bajo un tratamiento agresivo, y cuando se baje el proceso inflamatorio, ahí la abordaría. Y probablemente el abordaje, no conozco el caso, no sé qué vas a decir, sea híbrido.
es decir, un tratamiento quirúrgico para la aorta ascendente y un tratamiento endovascular para la aorta descendente, viendo en función de cómo de cómo evolucione. ¿Por qué? Porque si se quedó en ese diámetro y no siguió progresando, tal vez no la tocaría en ese momento. Perfecto. Hicimos la consulta con cirugía cardiovascular, fue la propuesta de un tratamiento mixto, pero charlando el tema con reumatóloga, con internista de cabecera, decidimos, en función de los resultados menos favorables de tratar intrainflamación activa, valorar la actividad inflamatoria, para lo cual le hicimos un PET. No me dedico a PET, con lo cual voy a remitir a leer el informe, en el cual se detectó actividad en la aorta ascendente, callado descendente y subclavias. Muy alta actividad inflamatoria, motivo, claro, se te cae encima. Sí. Motivo por el cual decidimos, de acuerdo con el resto de los médicos tratantes, tratamiento inmunosupresor por 6 meses y reevaluar con PET, y si en ese caso estuviera bien, ya proceder a la intervención. Hago 1 minuto y medio de contexto de estas enfermedades, que no son las más habituales. Estamos en el contexto de una aortitis. La aortitis está dentro de las vasculitis, en las arteritis de grandes vasos. La arteritis de grandes vasos, fundamentalmente aorta y ramas principales. La de Takayasu y fundamentalmente la arteritis de célula gigante son las más importantes. Hay otras etiologías, dentro de las que mencionamos las colagenopatías, las infecciosas altamente frecuentes y en otro contexto. Y no son patologías frecuentes, 1 a 5 por cada 10.000 personas, en el caso de la arteritis de célula gigante, más o menos como un Marfan, y 1 a 9 cada 100.000 en el caso de la arteritis de Takayasu, mucho menos frecuente. Sepamos que en el caso de la arteritis de célula gigante no tratada, 25% chance de ceguera. Sepamos que en la arteritis de Takayasu hay fenómenos isquémicos, clásicamente miembros superiores, pero puede haber en otros territorios, coronarios, carotidios, renales, etc. Y en ambos casos la presencia de aortopatía en rango de frecuencia variable, según la forma en la que se lo busque, del 20 a incluso al 70%, con potenciales complicaciones graves como simple inflamación, dilatación y eventual disección. Entonces, no son patologías que vamos a estar viendo todos los días, pero ya dejemos grabado que si nos toca ver alguno, vamos a estar ante una persona con chance elevada de tener algún problema. No me voy a detener en lo clínico, pero recordemos que la arteritis de célula gigante es de personas grandes, fundamentalmente para hacer la división con el Takayasu, muchos síntomas cráneoencefálicos, muchas veces asociado por hemialgia reumática, y se puede hacer un diagnóstico clínico de acuerdo a los criterios de la American College de Reumatología. En contrapartida, la artritis de Takayasu es de personas más jóvenes, mujeres casi siempre, porque tiene un predominio en mujeres, con síntomas fundamentalmente a nivel de miembros superiores, isquémicos, diferencia, asimetría en los pulsos, en la presión arterial, pero también puede haber compromiso en órganos, corazón, cerebro, riñón, por los compromisos a nivel de esas arterias, como ya mencionamos. También se puede hacer diagnóstico clínico y, como dijimos, las complicaciones que incluyen la aortitis, como en esta paciente. Sepamos que desde el punto de vista diagnóstico, las arteritis de grandes vasos van a tener una etapa de confirmación, una de ver su extensión, fundamentalmente aorta, que es el principal peligro, y el seguimiento. Y sepamos que en lo que es la confirmación, lo podemos hacer clínico de acuerdo a los criterios del American College de Reumatología, o lo podemos hacer con métodos no invasivos. Y esta es una de las cositas que tenemos que remarcar, porque el diagnóstico tradicionalmente de la arteritis de célula gigante es con la biopsia de la arteria temporal, pero hoy eso queda un poco relegado a los casos no concluyentes por imágenes. Como vieron la paciente en el 2006, biopsia directo, sin haberse hecho antes un estudio no invasivo. Dentro de los estudios no invasivos, el ultrasonido, tomografía, resonancia y PET, como en este caso. El ultrasonido es un método muy útil, recordemos, a nivel de la arteria temporal, el signo del halo, producto de ese anillo anecoico, producto de la inflamación difusa en el interior de la arteria, y eso es algo muy característico de esta entidad. La arteria temporal no se comprime con facilidad, producto del edema que tiene intraarterial, lo cual da una no compresibilidad, que es algo también característico. Busquémoslos no solo en la arteria temporal, sino en las temporales y en las axilares, que esto puede aumentar un poquito la sensibilidad diagnóstica
y este signo del halo es altamente sensible, altamente específico, motivo por el cual siempre hay que hacer el ultrasonido ante pacientes que tenemos la sospecha, y tan sensible y específico es que si hay clínica positiva y ultrasonido también positivo, no tenemos que hacer la biopsia, porque ya está confirmado. En contrapartida, si el cuadro clínico no cierra y el signo del halo es negativo, como era muy sensible, si no está presente tampoco haremos biopsia porque descartaremos el diagnóstico. Lógicamente están los casos no concluyentes en los que sí, ahí consideramos la biopsia de la arteria temporal o incluso tomografía o resonancia para ver si hay compromiso inflamatorio a nivel de la aorta. Si vamos a la arteritis de Takayasu, vamos a tener la sospecha, pero vamos a tener que tener un estudio angiográfico sí o sí, ya sea por resonancia, por tomografía o por angiografía. Por ser pacientes jóvenes, preferimos la resonancia, la angioresonancia, por sobre los otros métodos. Y acá también es un estudio altamente específico, con lo cual si hay clínica positiva y el estudio angiográfico por resonancia de manera electiva es positivo, ya confirmamos el diagnóstico, y si es negativo, vamos a descartar el diagnóstico. La angioresonancia siempre ante la sospecha de arteritis de Takayasu. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico, como vimos en las imágenes, fundamentalmente el ultrasonido de gran ayuda y relega en parte a la tradicional biopsia de arteria temporal, vamos a tratar de ver la extensión, porque dijimos que gran parte de la gravedad pasa por el compromiso aórtico. Entonces hay que ver la aorta. ¿Cuándo? Siempre. Diagnóstico de arteritis de célula gigante, obligación de ver la aorta. ¿Cómo? Por cualquier método. Eco, tomo, reso, PET. Lógicamente a nivel intratorácico, la tomografía, la resonancia y el PET van a tener más capacidad de poder ver la aorta, porque el eco está limitado a algunos sectores de la aorta y todo el desarrollo de la aorta torácica no va a ser adecuadamente visible, pero cualquier método hay que hacer porque son necesarios. ¿Cuándo hay que buscar patología aorta en arteritis de célula gigante? Siempre, siempre hay que buscarlo. En arteritis de célula gigante, cualquier método. En arteritis de Takayasu, ya dijimos, angiografía por resonancia de manera electiva. La tomografía, la resonancia y el PET tienen por sobre el eco, además de mayor resolución espacial a nivel intratorácico, la posibilidad de detectar edema, porque tanto la tomografía como la resonancia tiene secuencias que permiten valorar el edema, y el PET quizás sea el método que más puede valorar actividad inflamatoria. Pero digamos que estos tres métodos, fundamentalmente el PET, van a ser útiles porque además de mostrar que está dilatada o no dilatada la aorta a nivel torácico, van a mostrar compromiso inflamatorio útil, como dijimos, para el acto preoperatorio, como en el caso de nuestra paciente. El seguimiento de estos pacientes, cuando ya lo tenemos diagnosticados y cuando valoramos la extensión de la enfermedad, va a ser clínico, va a ser de laboratorio, y las imágenes van a tener un seguimiento en función de cómo estaba la aorta al principio. En el caso de la paciente que tuvimos nosotros, uno quería un seguimiento más estrecho. Si la aorta hubiera sido absolutamente normal, uno lo seguirá, pero lógicamente de manera no tan estrecha, y no está estandarizado cada cuánto hay que seguirlo, y eso va a surgir del criterio de cada uno, haciendo quizá una analogía con otras enfermedades que afectan a la aorta, como por ejemplo, el Marfan, la bicúspide o la que consideremos. Volvemos al caso clínico. Octubre de 2017. La paciente hizo 6 meses de prednisona y tocilizumab. La paciente estaba asintomática, como siempre estuvo asintomática, nunca estuvo sintomática. Y se realizó un PET post-tratamiento que mostró total ausencia de actividad inflamatoria. De laboratorio, seguía con esa muy discreta anemia, sin leucocitosis, glucemia un poquito por encima de lo normal, y la eritro disminuida en relación a los 65 que tenía pretratamiento. Bueno, en este punto vamos a estar todos de acuerdo en encarar para adelante en el tratamiento. Esa fue la indicación. La señora con turno para concurrir al equipo quirúrgico, y nos sorprendió durante la consulta en el consultorio de la reumatóloga. Por primera vez hace un síntoma. El síntoma fue dolor torácico, interescapular, abdominal, seguida de shock intraconsultorio. Se traslada rápidamente en ambulancia al hospital, donde llega y muere en el momento. Con lo cual, bueno, claramente no tenemos una anatomía patológica, no había contexto ni lugar como para poder hacérsela, pero
por las características clínicas del antecedente, no tenemos ninguna duda de que esta fue la consecuencia final de una patología que era agresiva, que creímos que la estudiamos de la manera más adecuada, pero que quizás tenemos que incorporar que estamos no por una anécdota, sino quizás por un curso evolutivo o un carácter que tenga estas enfermedades, bueno, que quizás requieran una premura adicional. Quiero dejar como conclusión final algunas cositas que me parecen útiles. Las arteritis de grandes vasos son muy poco frecuentes, pero cuando la tengamos, sepamos que tenemos adelante una persona que tiene riesgo de que le ocurran cosas feas. Puede ser una ceguera, puede ser, como en esta paciente, la muerte por una disección. La arteritis de células gigantes y la de Takayasu son las más comunes dentro de este grupo, pero pensemos en otras colagenopatías. Si nos hacen ver un lupus, una artritis reumatoidea, hagámosle un eco sistemático, miremosle la aorta, porque están dentro de estas posibilidades. La artritis de célula gigante no es cosa que leamos todos los días, pero recordemos que es de personas más grandes, mucho cráneo encefálico, polimialgia, eritro alta, ¿sí? Yo ya ahora, cuando veo a una persona mayor con eritro alta y no se siente bien, ya pienso en esto. La artritis de Takayasu es mujeres jóvenes con síntomas fundamentalmente proximales en los miembros superiores. La confirmación, lógicamente, va a partir de la clínica, pero en el caso de la artritis de células gigantes, que antes era biopsia de arteria temporal, ahora no. Ahora es el Doppler de la temporal y de las axilares. Si hay signo del halo, vamos a hacer diagnóstico, y si la clínica no era tan compatible y no hay signo del árico, vamos a descartar el diagnóstico y dejaremos sí la biopsia de la arteria temporal para aquellos casos que estemos realmente en una duda. Recordemos que en las artritis de grandes vasos, artritis de células gigantes, Takayasu, la ortopatía es una posibilidad y es la complicación potencialmente grave que tienen estos pacientes. Artritis de grandes vasos, obligación de ver la aorta, por cualquier método. En la artritis de Takayasu, por angioresonancia, electivamente. Pero hay que verla o verla. No verla está mal. Y los criterios de intervención no difieren de los de otras dilataciones de aorta. No hay que tener una consideración especial al día de hoy. Capaz que con 100.000 casos más y en 20 años estaremos hablando de niveles quirúrgicos como el Marfan, por ejemplo, pero no. Hoy por hoy es lo mismo que en la población general, con dilatación de aorta, reportándose mejores resultados en aquellos pacientes que no tienen inflamación activa, con lo cual el recaudo siempre es bueno. Pero si va a hacer un PET, por ahí para médicos que no tienen acceso al PET, va a demorar trámites y muchos meses. Bueno, sepamos que hay que apurarse, porque esta enfermedad quizá tenga un curso evolutivo agresivo y un genio malo. Entonces, me parece que las 4 cositas para llevarse uno a la casa es que la arteritis de grandes vasos son poco frecuentes, pero si vemos una, prestémosle mucha atención y sepamos que alta chance de complicación, o esa es una posibilidad. La confirmación es clínica más imagen, y a veces biopsia de la arteria temporal. No es mandatorio. En ambos casos puede haber ortopatía. Es potencialmente grave y hay que buscarla siempre, 100% de los casos. Y su pesquisa es necesaria, el diagnóstico y la frecuencia del seguimiento dependerá de cada caso en particular. Si al momento del diagnóstico la aorta es normal, podremos hacerlo anual o cada 2 años, y si ya está dilatada, hagamos seguimientos más estrechos. Bueno, no sé si alguna conclusión, algún comentario. ¿Algún comentario? Yo estoy acá, agarré los... Muy bueno, la verdad, Jorge, muy interesante. Y contar un poco los datos nuestros del Hospital Italiano que se presentaron este año en 105 pacientes con arteritis de células gigantes y 210 pacientes con el grupo control. La incidencia, un estudio caso control, la incidencia de aneurisma torácica fue 3 veces mayor. O sea, los pacientes que tienen arteritis de células gigantes tienen 3 veces más riesgo de tener arteritis de aneurisma de aorta torácica. ¿Cómo se estudiaron? Que por eco. Por eco. Pacientes en seguimiento. Y, o sea, 6,6% de incidencia en el seguimiento de desarrollo de aneurisma de aorta torácica versus 2,3%. Todos los eventos cardiovasculares en los pacientes con arteritis de células gigantes
fueron más en los pacientes con arteritis de células gigantes, pero el que más descolló fue la aorta torácica. Yo siempre, es algo del cual insisto, y esto creo que en alguna otro Ateneo lo hemos comentado, es más allá de el diagnóstico de la arteritis de células gigantes o de Takayasu desde el punto de vista de las imágenes y no invasivo, creo que a los cardiólogos el mensaje es: hay que buscar la dilatación de la aorta torácica porque es donde nosotros más debemos intervenir en este grupo de pacientes. Y siempre, en nuestra experiencia, tratar al paciente de intervenirlo en forma, una vez que enfriamos la patología, porque si uno ahora se lamenta por el resultado, pero yo creo que si vos le hubieses tratado a la paciente con ese grado de inflamación, el resultado hubiese sido parecido. Y además tenía 5.5 centímetros, digamos, ¿no? No es que tenía 8. Te hago una pregunta, no sé si me lo perdí, si lo dijiste. Antes, cuando se decide reintervenirla, ¿tenés una nueva tomografía para ver cómo estaban los diámetros? No llegó. Cuando vino post-PET normal y tenía que hacerse una nueva tomo. O sea, no se llegó a hacer. Pero ya estaba decidida la intervención, la nueva tomo se le iba a hacer como prequirúrgico. Pero ya estaba definida la intervención, porque ya tenía diámetros de antemano. Entonces, una clínica casi inequívoca, diría uno, ¿no? Pero digamos, está bueno ver esto que es infrecuente. Que sepamos que si nos cae, asustémonos de entrada, ¿sí? Y ya esto que mostré fundamentalmente está sacado de unas recomendaciones del 2018, en el cual manda a ver la aorta posterior al diagnóstico. Diagnóstico, extensión, siempre, no es que trata de mirarlo. Diagnóstico, extensión, ¿sí? Así que bueno. Y el concepto tradicional de la biopsia, bueno, queda un poco el signo del halo, que los que hacemos eco lo tenemos incorporado, pero bueno, ver bien que la sensibilidad y la especificidad es alta, bueno, es un dato útil como para que las cosas que a veces tardan un poco, una biopsia no es tan difícil, pero a veces retrasa los diagnósticos. Con esto podemos llegar más fácil. ¿Algún comentario? No sé si hay algún comentario online. Si no, bueno, la verdad, Jorge, muy bueno, muy interesante. Te felicito, muchas gracias. Muy buena revisión y gracias por venir desde Bahía Blanca. Y bueno, el próximo Ateneo va a ser el segundo jueves de marzo. En enero y febrero no va a haber Ateneos, pero sí vamos a tener las reuniones mensuales del área donde tenemos que seguir avanzando en muchos temas. Así que buenas noches, gracias.